Damos comienzo entonces. Mi nombre es Virginia Benincasa, junto con Martín Pildaín, Alejandro Schillman, Paula Feldman, conformamos la base general de datos de niños, niñas y adolescentes con intervención judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como ustedes ya sabrán, BGD eh, forma parte digamos, responde a la vicepresidencia de la Corte, hoy a cargo del doctor, el ministro Carlos Rosenkrantz, y entonces van a encontrar toda la información y toda la documentación y todos los informes, el video de esta jornada también y todo el contenido que se genera desde BGD en la página de Corte y dentro de eso en el sector de oficinas, ¿sí? En la jornada de hoy tenemos a la doctora María Jimena Monsalve. Bueno, ya les enviamos también junto con la inscripción todo su currículum. En este momento solamente les voy a leer lo más actual, lo importante tal vez para saber ahora, sobre todo por lo que va a hablar. Ella es jueza nacional de ejecución penal en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, desde el año 2015 y lidera desde el 2018 en su juzgado el programa de justicia terapéutica para personas que cometen delitos asociados a las drogas. Es el primer programa piloto instaurado bajo el modelo de Tribunal de Tratamiento de Drogas, adecuado a los principios constitucionales argentinos. Desde ya, como les decía recién, todo su currículum ustedes lo recibieron junto con las instrucciones y las cuestiones de modalidad. Bueno, y ya tuvimos un conversatorio el año pasado sobre medidas alternativas a resolución de conflicto o resoluciones alternativas. Y bueno, y esta temática quedó muy pendiente porque ella ahí hizo alguna mención y ya apareció un estallido de chat pidiendo este conversatorio. Así que este año lo comenzamos justamente con ella hablando sobre este tema. También recibieron dentro de la documentación, los documentos que les mandamos al momento de la inscripción, también recibieron el temario que ella armó para esta jornada, así que les sugeríamos siempre que lo tuvieran a mano. Y bueno, sin más, le doy la palabra para poder aprovechar al máximo tenerla. María Jimena. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Virginia, muchas gracias a la Base General de Datos por el espacio y por haber tomado esta iniciativa de poder profundizar sobre este tema que era, en aquella oportunidad era un pequeño subtema dentro de esa, esa actividad anterior que hicimos. La verdad es que para mí es un gusto poder compartir un ratito con ustedes y también dar las gracias a todas las personas que veo que están conectadas, colegas, veo también muchas personas conectadas que trabajan en dispositivos relacionados con el consumo problemático. Bueno, encuentro un montón de nombres familiares, personas que colaboran con nosotros, con el programa y con los programas a través de distintos roles y me da mucha satisfacción también darme cuenta de que este conversatorio tiene interdisciplina presente, porque creo que ese va a ser un gran tema del que vamos a hablar hoy y me parece que es muy representativo que haya personas de distintas profesiones y sobre todo de las ciencias de la conducta o de las ciencias sociales conectadas. Bueno, como sabrán, un poco yo hace 10 años que me desempeño como jueza nacional de ejecución penal, pero tengo una carrera judicial que ya lleva casi 33 años, en los cuales pasé por distintos roles y distintas funciones, y parte de ese tiempo, casi 20 años en la Cámara Federal de Casación Penal, cuando todavía era nacional, eh, bueno, sentíamos y veíamos de alguna forma con mucha frustración algunas situaciones que se daban en los casos y en las prácticas, y especialmente en relación a la etapa de ejecución de la pena, ¿no? Este relato eh, de que la ejecución no se llevaba adelante como corresponde o que los resultados en los casos y en las intervenciones no eran los precisamente queridos. Sabemos que la ejecución penal evolucionó muchísimo en los últimos años, sobre todo porque ha salido de ese rol de cenicienta dentro del sistema penal para poder aparecer en un lugar muy importante, porque en definitiva es el momento de la máxima expresión de la potestad punitiva del Estado. Es el momento en que realmente hay mayor verosimilitud en el derecho
en función de la pena o de la sanción o de la regla de conducta que la persona tenga que cumplir. Y sin duda, las estrategias que tiene que llevar adelante no solamente el Poder Judicial, sino otros organismos que están relacionados son fundamentales para poder lograr que esa etapa transcurra sin violaciones a ningún tipo de derecho y sí en función de la posibilidad de que la persona sea empujada de alguna forma o acompañada, porque ya vamos a modificar algunas cuestiones de nuestro lenguaje a partir de lo que vamos a ver ahora, sea llevada hacia el cumplimiento y no hacia el incumplimiento. Entonces, cuando nosotros llegamos un poco a nuestro trabajo en el juzgado, con el equipo de trabajo que tengo, que la verdad que es maravilloso, sinceramente, eh, empezamos a acercarnos o a buscar estrategias para ver qué mejor podíamos hacer para prestar este servicio de justicia y que las personas, los justiciables, pudieran llegar a lograr el cumplimiento. Y bueno, a partir de ahí aparece toda la exploración de la corriente de la justicia terapéutica. Terminé, por supuesto, formando parte y soy parte fundacional de la Asociación Argentina de la Justicia Terapéutica. Hay varios colegas míos que están acá conectados también que pertenecen a la asociación. Y pudimos comenzar con un proyecto que ahora en un ratito yo les voy a contar. Pero bueno, para no perder más tiempo y sí quería darles un marco de inicio y de bienvenida y de adelanto de los temas que vamos a tocar. Yo voy a compartir una presentación para que sea bien sistemática la exposición y no nos olvidemos ningún elemento. Y después Virginia nos va a decir en qué momento se va a poder abrir toda preguntas. Por supuesto que en el durante, siempre esto ya lo hablamos con Virginia con anterioridad, surgen preguntas durante la exposición seguramente y metodológicamente y pedagógicamente es mucho mejor poder abordarlas. Así que están súper invitados a formular las preguntas que necesiten en el momento que lo necesiten. Virginia las va a ir recopilando y seguramente me las va a ir formulando también durante la exposición. Tal cual. Y también Siéntanse, que se queden, sí, perdón, y también que se queden tranquilos que esta presentación va a estar junto con el video y demás. Cuando salga la publicación de la jornada de hoy, también la van a tener disponible. sí, exactamente. Y también eh, pedirles disculpas a algunos que ya me conocen de otras actividades y seguramente algunas cosas van a volver a escuchar, eh, pero bueno, es así. Esto, el público se renueva y también tenemos público fiel que sigue los avances. Pero bueno, vamos a mostrar también algunas cosas bastante nuevas con datos y etcétera. Así que bueno, vamos a empezar. Eh, bueno, primero dirimir y establecer de qué se trata la justicia terapéutica, que seguramente muchos se van a preguntar y no tiene que ver en forma directa con una terapia o con un tratamiento en concreto. La justicia terapéutica trae su denominación de su traducción en el inglés, que es Therapeutic Jurisprudence, y verán que aparece la palabra jurisprudence porque la corriente, que es una corriente filosófico-jurídica que nace en los años 80 en los Estados Unidos, a partir de los dos fundadores de nuestra corriente, David Wexler y Bruce Winnick, eh, bueno, ellos dos, personas muy formadas y sobre todo formadas también en otros intereses, tales como las ciencias de la conducta, la psicología, por ejemplo. David Wexler, un académico muy prestigioso, Bruce Winnick, un juez canadiense. Ellos empiezan a investigar cuáles eran los efectos reales de las intervenciones del servicio de justicia en relación a la crisis del crack. En Estados Unidos había se vivía una situación muy grave relacionada con el consumo problemático y la respuesta del sistema era la que más conocemos todos y la única que a veces la ciudadanía cree que es una respuesta válida, el encarcelamiento. Bueno, lo que ellos empezaron a evaluar es que esta respuesta no tenía mucho sentido, que los delitos asociados al consumo problemático por y para consumir o otros delitos que estaban relacionados con las modificaciones de conducta de las personas por estar en consumo no recibieron una respuesta adecuada porque eh,
existía este concepto de puerta giratoria. ¿Por qué existía esta puerta giratoria? Porque la prisionización no era una herramienta válida para responder a estos casos. El sistema se seguía colapsando, había encarcelamiento masivo, hiperencarcelamiento, con todas las consecuencias que ello trae, ¿no?, al sistema. Y bueno, a partir de ahí empiezan a estudiar los procedimientos y los efectos de los procedimientos legales. Y la corriente se empieza a nutrir sobre todo de evidencia empírica, que esto es muy importante decirlo. La corriente de justicia terapéutica está completamente basada en las evidencias que se van recabando a partir de las distintas experiencias de implementación de sus buenas prácticas, de las que vamos a hablar ahora. Bueno, las definiciones, yo acá en la presentación tomé algunas definiciones que me parecieron interesantes para poder eh, pensar un poco con ustedes. Muy importante tener en cuenta que la justicia terapéutica, para Garner, por ejemplo, dice, es el estudio de los efectos del derecho y los sistemas legales en el comportamiento, las emociones y la salud mental de las personas. Dice que es un examen multidisciplinario de cómo el derecho y la salud mental interactúan. Fíjense que acá aparecen palabras muy importantes como hablar del comportamiento, de las emociones y de la salud mental. El objeto de estudio de la justicia terapéutica sin duda es este punto, cómo el sistema judicial y cómo los operadores pueden incidir en la modificación justamente de comportamientos y cómo también el sistema, a partir de malas prácticas o de prácticas que no están pensando en esta palabra que me van a escuchar decir mucho hoy, que es la palabra bienestar, los sistemas judiciales deben comenzar a atender el bienestar de las personas que atraviesan su sistema. Nosotros incluso como ciudadanos comunes, porque más allá de que revestimos, en mi caso, por ejemplo, revisto la función que revisto, como ciudadana común, cuando tengo que atravesar un proceso judicial de cualquier índole, que no sea de mi especialidad, ya naturalmente yo sé que voy a tener un estrés adicional. Sé que si es de una materia que yo no domino, voy a tener que entender el proceso a través de un intermediario que me va a tener que poder explicar. Sé que se va a usar un lenguaje que probablemente yo no domine y también que va a haber un tercero que va a decidir sobre mi vida o sobre las circunstancias que transcurran en mí. En definitiva, voy a ser una depositaria de situaciones que va a tener que resolver otro. Entonces, todo esto no debe ser ignorado en la práctica cotidiana. Para Wexler y Winnick, en una definición anterior, ellos dicen, estudia el derecho como agente terapéutico y ¿qué es lo que persigue la justicia terapéutica? Atenuar la tensión y el trauma que causa el proceso legal. Acá ya aparecen los efectos nocivos de ciertas modalidades en los procesos, que por supuesto su objeto natural es resolver un conflicto. Y si hay algo de lo cual la justicia terapéutica se jacta, es de poder buscar en la modalidad de resolución de ese conflicto lo que se llama la causa subyacente. Si nosotros no atendemos la causa subyacente del conflicto, muy difícilmente podamos trabajar en esa línea. Utiliza las herramientas de las ciencias del comportamiento a fin de mejorar el bienestar emocional de las partes involucradas en el proceso, como medio para la reforma de leyes, procesos y procedimientos legales. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas investigaciones, toda esta evidencia, todas estas buenas prácticas que la justicia terapéutica recaba, van a poder servir de insumo para poder lograr modificaciones legales de procesos y procedimientos. Esto es muy importante. Y siempre en la línea del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, por supuesto que la cultura de paz, la administración de justicia y el acceso a la justicia y esto fincado en instituciones sólidas es o forma parte de este paradigma. Por eso ahí yo recuerdo el ODS 16, que es muy importante para el desarrollo de este tipo de prácticas. Entonces, en las palabras del fundador de la corriente, la justicia terapéutica es una perspectiva conceptual y
esto es muy importante. Tenemos que poder identificar en los términos de su potencial las capacidades terapéuticas o antiterapéuticas que tenga la ley. Dice David Wexler, la ley es una botella y si yo esa botella la lleno con un vino que es muy malo, por más que la botella sea hermosa, no va a servir ese líquido para las personas que lo quieran tomar. Y bueno, para David, el vino somos los operadores judiciales, justamente. Con una misma norma nosotros podemos tener una hermosa práctica o una mala práctica. El concepto de ley, dice él, incluye tanto normas y procedimientos jurídicos como también las prácticas y técnicas desarrolladas por los operadores que intervienen en la justicia, que comprende a jueces, abogados, terapeutas, a todos los operadores en totalidad. Y los ámbitos más explorados, porque vamos a ver muchas expresiones de la justicia terapéutica en las distintas ramas del derecho, ojo a no confundirse, la justicia terapéutica no sirve solamente para aplicarla en el sistema penal o no solo se trata de un modelo de tribunal de tratamiento de drogas, se trata de que cualquier operador puede lograr estas transformaciones desde su objeto de trabajo cotidiano. Sí, él habla de que hay que destacar este, esta, estos institutos o estas intervenciones que realiza la justicia terapéutica a través de los tribunales especiales de resolución de problemas, que son los llamados en inglés Problem Solving Courts. Más adelante vamos a hablar un poco de cómo funcionan esos Problem Solving Courts y yo les voy a compartir la experiencia de nuestro programa, que es un modelo de tribunal de tratamiento de drogas bajo el paradigma de un Problem Solving Court, justamente. Eh, Hay tribunales especializados, por ejemplo, en salud mental, hay tribunales especializados en adolescentes, que son súper eficaces y vamos a ver específicamente este tipo de modelos, a cómo se orientan los adolescentes. Hay tribunales especializados en este momento eh, que atienden problemáticas de mujeres exclusivamente, por ejemplo, ahora recientemente en Reino Unido hay 3 tribunales nuevos que están trabajando exclusivamente sobre problemáticas de mujeres y así van a encontrar distintos ejemplos, no solamente en Latinoamérica, sino también en el derecho anglosajón. Estos son los principios que rigen la justicia terapéutica. Acá ya voy a arrancar a acelerar un poco el tiempo. Yo acá eh, eh, les dejo algunos que son los más importantes, pero cuando ustedes vean, que casi todos los modelos confluyen en cierto tipo de principios que me atrevería a decir que no son negociables para que se trate de para que estemos hablando verdaderamente de prácticas terapéuticas. Lo primero que va a aparecer como importante es la voluntariedad. Es muy importante en las intervenciones contar con la voluntariedad de los sujetos hacia los cuales nosotros estamos tratando de llevar adelante estas intervenciones y modificaciones. Ustedes saben que contar con la voluntariedad de la persona y el compromiso está probado que beneficia la tasa de cumplimiento de esa regla que se ha pactado, la proporcionalidad y razonabilidad, por supuesto, la flexibilidad de todos los organismos. Cuando vean el programa van a entender cuando hablamos de flexibilizar las prácticas cotidianas. La confidencialidad es muy importante. Vamos a hablar de momentos no adversariales. No todos los momentos en los programas y en las prácticas van a ser adversariales, sino que hay que encontrar ciertos intersticios que nos deje la ley para hacer intervenciones no adversariales. La oportunidad, ¿cuándo es el momento que el proceso requiere de este tipo de prácticas? La transversalidad, porque va a atravesar no solamente a todos los organismos que intervenimos, perdón, a todos los operadores judiciales que intervenimos, sino también a otros organismos asociados que son los que nos van a permitir acompañar estos procesos de transformación. Nosotros hoy ya como jueces tenemos que saber que por más que dispongamos en una resolución, en un papel, que deseamos que determinada persona lleve adelante determinada cosa, muchas veces es necesario que otras instituciones y otros organismos entren a actuar para que eso pueda ocurrir. La supervisión judicial continua, que no significa que sea una supervisión judicial delegada en otras personas que no sean quienes llevan adelante los roles de decisión. Esto es muy importante. El compromiso
¿Y qué significa, por ejemplo, la palabra del juez, la intervención del juez? Ya lo vamos a ver también. La complementariedad, igualdad, integralidad y diversificación, que les voy a dejar después algún paper que Virginia seguramente les va a hacer llegar con mayor información sobre esto, porque no me quiero tener. ¿Cuáles son las buenas prácticas? El reconocimiento del otro, sobre todo. Tenemos que desplazar de nuestro pensamiento que la cantidad de casos que todos atendemos, porque la mayoría de los operadores del servicio de justicia tenemos sobrecargas laborales, eh, y esta invisibilidad de ciertos justiciables que tienen dificultades serias para poder afrontar el proceso, por ejemplo, bueno, esto es muy importante, que yo desplazo un poco la palabra empatía, porque creo que la empatía es una cosa, pero el reconocimiento del otro es otra, que tenga valor su palabra, que tenga valor ese contacto con el operador judicial y qué valor se le otorga desde lo que representa la singularidad del otro, en un sistema que en general tiende a invisibilizar al otro. La mayor flexibilidad de la que ya hablamos, la integración de servicios y programas dentro de los procesos judiciales, esto es muy importante, la intervención judicial continua, el esfuerzo interdisciplinario, porque la interdisciplina es la clave, no utilizada como ciencia auxiliar, sino utilizar las ciencias de la conducta y las ciencias sociales como ciencias pares del derecho, no tienen por qué ser auxiliares, es tan esencial el aporte que puede hacer la otra ciencia especializada en la conducta que nos puede abrir realmente un camino de intervención, la colaboración de la sociedad civil, del tercer sector y de los grupos comunitarios y la preferencia por medidas de socialización por sobre medidas represivas. Los modelos tradicionales, en un modelo de juicio tradicional, ustedes van a observar que aparece un hecho, un juicio, una sanción o una resolución judicial, se persigue el concepto de control de esa decisión judicial y luego observamos estas dificultades en cuanto a el porcentaje de casos en los que no logramos estos cumplimientos, ¿no? Donde vemos que hay un fracaso en esa resolución. El modelo tribunal especializado va a invertir algunas cuestiones y va a modificar otras. El hecho va a ser el hecho, pero vamos a analizar también la causa del hecho, la causa subyacente y también el contexto. El contexto social, el contexto no solamente geográfico o de estos aspectos que nosotros jurisdiccionalmente siempre tendemos a atender, sino que va a analizar el contexto del sujeto en particular, de cuáles eran sus situaciones de vida al momento de que se comete este hecho o que ocurre este hecho que se judicializa. La intervención interdisciplinar tiene que ser permanente. Nosotros, ustedes saben que nuestros sistemas judiciales están avanzando lentamente hacia una mayor presencia de la interdisciplina. Fíjense, por ejemplo, bueno, nosotros los juzgados de ejecución estuvimos muchos años con un equipo creado que no se ponía en funcionamiento, se logró poner en funcionamiento, cambió muchísimo la forma de resolución de casos a partir de las intervenciones de ese equipo. Tenemos una dirección de control y asistencia que tiene trabajadores sociales, psicólogos, eh, personas, antropólogos, criminólogos, bueno, otras ciencias. Y fíjense cómo ha avanzado el asunto en la justicia civil recientemente también, con la formación de equipos interdisciplinarios para que asistan en los conflictos más graves que tiene ese fuero, como por ejemplo todos los conflictos de familia, ¿no es cierto? Todas las situaciones de violencia. Va camino a esto nuestro sistema. Aquí aparece algo diferente a la sanción, que es el concepto de contrato conductual. Cuando nosotros sancionamos, nosotros partimos de una presunción de objetividad respecto de esa sanción y decimos, bueno, la sanción, por ejemplo, en el sistema penal nosotros la mensuramos en tiempo cronológico. ¿No es cierto? Decimos, bueno, tantos años, durante 3 años usted va a tener que hacer determinada cosa, durante 8 años va a tener que estar privado de libertad. Bueno, cuando tomamos estas áreas de oportunidad que nos permiten la Problem Solving Courts, al haber identificado las problemáticas causales, podemos generar pequeños contratos conductuales que no son extendidos en el tiempo, sino que se van reformulando durante determinado tiempo. Entonces, ahora cuando yo les dé el ejemplo de nuestro tribunal de tratamiento de drogas, van a ver que si la persona empieza
a recuperarse porque está en tratamiento, va a poder asumir nuevas responsabilidades. Entonces, nosotros de acá a 15 días le vamos a pedir, por ejemplo, que acuda al tratamiento, pero dentro de un tiempo probablemente logremos lograr su terminalidad educativa. Entonces le propongamos que ya en esta nueva etapa pueda lograr incorporarse a la culminación de su escuela secundaria, por ejemplo. Asunto que en el momento inicial de intervención probablemente no hubiéramos podido proponer por la condición en la que se encontraba la persona. Y con esto lo que buscamos es el autogobierno y el éxito de las intervenciones judiciales. El concepto tiene que ver con la reparación, la integración, porque también estos modelos recogen los parámetros de la justicia restaurativa. La justicia terapéutica y la restaurativa no son antagonistas. La justicia terapéutica apunta a que modifiquemos el rol de los operadores judiciales. La justicia restaurativa va a trabajar con víctima, victimario y comunidad. Entonces, perfectamente se pueden integrar ambos asuntos y llevarse adelante prácticas restaurativas en el marco de este tipo de intervenciones inspiradas y basadas en la justicia terapéutica. Y en definitiva, construyen comunidad. Bueno, la mayoría de ustedes sabrá cuál es el área de intervención en un juzgado de ejecución penal. En los juzgados nacionales tenemos incluida también la suspensión de juicio a prueba. O sea, somos grandes dosificadores de medidas alternativas al encarcelamiento y controladores del encarcelamiento. Esas son las dos funciones más importantes. Eh, estos son los 4 grupos de casos que nosotros trabajamos habitualmente. ¿Y por qué les cuento esto? Porque quiero que entiendan en qué casos vamos a nosotros a utilizar la herramienta del programa. Nosotros determinamos, como yo les contaba al principio, que se presentaron fracasos en estas tramitaciones, que nos dimos cuenta de que había recaída en el delito y nos preguntamos si las fallas, y esta parte me parece que es interesante, cómo nosotros nos revisamos en nuestras prácticas, si nos da igual o no nos da igual, si es indiferente para nosotros que no haya resultados buenos en esas intervenciones judiciales que hacemos. Y nosotros nos preguntábamos si las fallas eran del justiciable o también eran las fallas nuestras en cómo le planteábamos estas normas o estas exigencias a personas que pasaban por nuestros juzgados. Y bueno, un ejemplo de eso es un poco analizar quiénes son las personas que aparecen criminalizadas, por ejemplo, en contexto de encierro. Hay pocos estudios, pero bueno, este estudio a mí me gusta mucho porque hizo algunas preguntas que en general en las estadísticas generales no se pueden contestar. Este es un estudio de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, de un instituto que tienen ellos en funcionamiento. Y fíjense, este estudio se hizo sobre más de 1.000 personas que estaban detenidas. eh, se hizo 2 veces con un plazo de diferencia y estos valores siempre se incrementaron entre el año, creo que fue 2013 y 2020, si no me equivoco. Estas son las cifras de 2020. Y fíjense estas cifras: provenir de un hogar con violencia, tener amigos que delinquen al momento de ser detenido, familiares en prisión el 37,5%, presencia de bandas delictivas en su barrio el 55%, desvinculado del hogar a edad temprana el 33% de las personas que fueron relevadas, que es una muestra muy representativa, una muestra de 1.000 personas. 32,6% reconoció haber consumido drogas o alcohol dentro de las 6 horas de haber cometido delito. El 40% llevaba un arma, el 56% refirió entender poco o nada de lo que sucedía en su juicio, que eso es terrible, me parece tremendo. Y la tasa de encarcelamiento, que como yo siempre digo y le recuerdo, nunca baja, porque en 2001 teníamos 110 cada 10.000, cada 100.000, perdón. En 2023 la última cifra es de 240 cada 100.000, y si tomamos las personas que están alojadas en establecimientos que no pertenecen específicamente a servicios penitenciarios, 268 cada 100.000, con lo cual las prácticas llevadas hasta ahora nos dan un resultado negativo. En cuanto a los errores que atribuimos a este autoexamen que hacemos de cómo trabajamos desde lo judicial, nosotros identificamos estos errores. Errores en la apreciación judicial en la capacidad del sujeto, la despersonalización en el sistema, la incapacidad de comprensión del justiciable de las obligaciones impuestas o asumidas,
la incapacidad de cumplimiento de las obligaciones impuestas o asumidas, la ausencia de recursos humanos y estructurales, el desconocimiento de la realidad social que rodea al sujeto, la dificultad en la comunicación, la indiferencia judicial frente a las dificultades, esto de recorre ventanillas con la SUBE que no tiene ni siquiera para llegar a otro lado, pero se tiene que presentar a firmar y tiene que hacer la cola kilométrica para presentarse a firmar y no sabemos para qué, pero ese día que la persona que trabaja en el mercado no formal laboral pierde su jornal de trabajo y no va a poder afrontar eso. Entonces, este tipo de cuestiones nosotros no las podemos seguir reproduciendo. Y la indiferencia judicial hacia las víctimas, digámoslo, la implementación de la ley de víctima ha colaborado con la visibilización, pero las víctimas tienen que ocupar un rol importante en el modo en que nosotros las recibimos y las acogemos dentro de un proceso. Es muy importante entender eso, porque esa persona ya sufrió un trauma, ya sintió que había perdido el control sobre su propia vida. Es lógico que tengamos modelos de víctimas no resilientes, eso nos va a pasar, pero tenemos que saber cómo llevar adelante esas intervenciones en esta tensión permanente en la cual tenemos que resguardar los derechos de los justiciables y tenemos que resguardar los derechos de los víctimas. Así llega en el año 2018 el programa que finalmente, luego de trabajarlo durante muchísimo tiempo, logramos ponerlo a funcionar en un hecho que para mí fue súper gratificante, porque no solo pudimos hacer un protocolo en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, que tengo que destacar el apoyo incondicional desde el primer momento, tanto de la doctora Estela Maris Martínez como del doctor Eduardo Casal, que coincidieron en que era una muy buena experiencia poder llevar adelante el programa piloto. La autorización, que bueno, a mí me otorgó la Cámara que tenía nuestra superintendencia para poder llevarlo a cabo, y los organismos esenciales. El Ministerio de Justicia operó en ese momento como un enlace entre todos los órganos. ¿Por qué? Porque apareció Cedronar como quien iba a ser el órgano proveedor de la pata sanitaria del programa, que pertenecía a otra estructura, ahora de hecho en este momento pertenece al Ministerio de Salud, y todos los organismos relacionados con la integración social. Entonces apareció en escena la Dirección Nacional de Adaptación Social en ese momento y la Dirección de Control, Asistencia y Ejecución Penal. El programa, el objeto del programa es propiciar la identificación temprana de los consumidores de estupefacientes y les ofrece acceso inmediato a un tratamiento bajo la supervisión de un juez que va a tener un plus de carga en esto, porque el juez se compromete a ser agente terapéutico y se compromete a la búsqueda de una solución al conflicto subyacente. Es una carga adicional dentro de ese compromiso. El protocolo está publicado en el boletín oficial, ahí yo les dejo el dato en la presentación. Entonces, todos estos organismos que yo les mencionaba recién, somos los que nos enlazamos en ese protocolo que lo construimos en conjunto. Todos hicimos el respectivo aporte. Y ese es el protocolo que nosotros estamos aplicando hasta el día de hoy con mejoras, porque el hecho de que hubiera sido un programa piloto nos permitió ir corrigiendo distintas cuestiones que empezábamos a verificar que como práctica de intervención no era tan útil o tan eficaz. Y lo que también hemos hecho es reversionar ahora en una nueva letra este protocolo, que ojalá pronto pueda salir a la luz, en donde volcamos todos los elementos que recabamos a partir de la experiencia de este equipo hermoso de trabajo, en el que todos estamos trabajando en conjunto con el mismo nivel de compromiso. Los objetivos del programa son tres: reducir el consumo, evitar la recaída en el delito, o sea, perseguir el desistimiento. Ustedes saben que hay toda una corriente, no puedo explayarme mucho más, pero me parece apasionante, hay una hermosa corriente criminológica que estudia el desistimiento delictivo. No estudiamos cuándo la persona empieza a delinquir, sino estudiamos por qué la gente deja de delinquir. Y aparecen los que se llaman factores protectores, como el hecho de tener empleo, el hecho de tener una familia, la circunstancia que está relacionada con la edad. Ustedes saben que las cárceles en el mundo están llenas de personas de entre 25 y 35 años.
sea, en determinada edad las personas empiezan a dejar estas prácticas. Entonces, bueno, buscar el desistimiento tomando estas teorías es muy importante. Yo voy a insistir mucho con la toma de evidencia. O sea, acá nada estamos haciendo al azar o porque nos parece que, o porque presentimos que está bien. Trabajamos con ese nivel de compromiso en búsqueda de estos caminos. Y por supuesto, el objetivo central es lograr la integración social. Llámenla como quieran, la readaptación social, la reinserción. Bueno, ustedes yo no me van a escuchar hablar mucho de las palabras que empiezan con re, ya los que me conocen lo saben, pero la integración social es mucho más que esta regeneración a la que se hace referencia a la ley, porque es en definitiva poder vivir pacíficamente en comunidad y bueno, aceptar y desafiarse a sí mismo. Yo les hablaba de autogobierno. Es muy importante que dejemos de lado el rol paternalista eh, desde el lugar judicial que ocupamos y que trabajemos por el autogobierno de las personas que entran en conflicto con la ley. El programa tiene fases, que son estas que yo acá resumo muy rápido. No voy a poder, no voy a tener tiempo de ahondar en cada una de las fases, pero sí decirles que es muy importante, sobre todo, tener en cuenta que no entra cualquier persona en consumo al programa. El programa está pensado para las personas que tienen una situación grave, generalmente de policonsumo, y que no tienen una red que pueda efectuar un acompañamiento o que no tienen las herramientas suficientes como para poder enlazarse con un dispositivo de tratamiento. Y nosotros llevamos al programa eh, los casos de suspensión de juicio a prueba y de condena en suspenso que tienen impuesta o bien una regla relacionada con el trabajo comunitario que nosotros voluntariamente, por decisión de la persona y en consonancia con el criterio de recomendación de la defensa, trabajamos casos de la defensa pública, por supuesto, y la Defensoría es la primera que se acerca a la persona y le cuenta de qué se trata este programa y le da esta posibilidad. La persona tiene que aceptar esa sustitución de regla, dice, bueno, está bien, yo en vez de ir a Cáritas a barrer la iglesia, voy a hacer otra cosa muy importante, que es mucho más importante que esa, que es trabajar para mí mismo y lograr revertir esta situación que me lleva a este estado de consumo. Y en esta situación es cuando aparecen estos primeros momentos, que son el tamizaje, le decimos nosotros, que es una entrevista que se hace con nuestro equipo interdisciplinario de ejecución. Tenemos un equipo que es maravilloso y que está especializado. Ustedes saben que nuestro equipo tiene 2 médicas, 2 psicólogas, 2 psiquiatras y 4 trabajadores sociales. Y lo que hace nuestro equipo es hacer una entrevista abierta, y también imprime el ASIST, que es una encuesta que está establecida por la Organización Mundial de la Salud, y ese ASIST es la herramienta que nos va a dar objetivamente datos respecto de qué sustancias la persona consume, en qué cantidad, con qué periodicidad, y esta va a ser la herramienta que nos va a servir de comparación para ir viendo la evolución desde ese punto de partida. Luego tenemos un momento de confirmación diagnóstica. El ETIS es el equipo interdisciplinario de Cedronar. Tenemos una dupla, trabajan más de 2 personas, pero son duplas las que ven interdisciplinariamente nuevamente al participante, confirma el diagnóstico y ya empiezan a pensar en el camino tratamental. Eh, Esto todo precede a la incorporación de la persona al programa, que ya va a ser en un ámbito formal en el juzgado, pero en un intersticio legal en el marco del cumplimiento de esa medida alternativa. ¿Por qué decimos intersticio? Porque el programa dice, bueno, listo, ustedes pueden aplicarlo, y si la persona lleva adelante los objetivos propuestos en el programa, esta acción en este programa le va a permitir tener esa regla por cumplida. Y también el protocolo establece cuáles son los casos en los cuales habrá que sacar a esa persona del programa, y lo más grave, gravísimo que le puede pasar es volver a la regla originaria, que les cuento que no nos sucede. Excepcionalísimamente nos ha sucedido. Ahora vamos a ver un poquito los números. Bueno, en las reuniones son reuniones en las que está presente la defensa,
el representante del Ministerio Público Fiscal, la interdisciplina, porque las personas de la dupla que arrancan acompañando desde Cedronar van a estar presentes también en ese momento de encuentro. Y también vamos a recurrir a las profesionales del trabajo social o de otras áreas que vayamos necesitando conforme se va desarrollando el caso. Los encuentros se dan, pueden ser semanales, mensuales, quincenales. Nosotros vamos diseñando el seguimiento de ese caso en función de las necesidades que presenta el caso. Tenemos estímulos y llamadas de atención. Ahora en un ratito me voy a tener para mostrarles algunos ejemplos. Y luego vamos a tener el momento del egreso, que es un momento de gran alegría, que también lo vamos a ver dentro de un ratito. Estos son los números que tenemos desde el año 2018, con, por supuesto, la pandemia en el medio, que ustedes saben que durante ese tiempo bajó mucho el delito de calle. Entonces, bueno, un poco ese tiempo del año 2020, el año 2021, fueron años diferentes para el análisis de la incorporación de casos, pero sí decir que nosotros, lo vamos a ver también un poco más adelante, continuamos en todo momento con el seguimiento de los participantes. Lo que era más difícil era pesquisar casos nuevos para poder incorporarlos, porque bueno, la modalidad delictiva estaba un poco corrida del eje por todas las restricciones de circulación y todas las cosas que ya sabemos. Bueno, casos que nosotros identificamos para la incorporación fueron 376. De esos 376 casos, luego de analizados, y ahí entran factores tales como el tiempo judicial de la medida recomendada, porque por ejemplo, si ustedes tienen una suspensión de juicio a prueba y es por 6 meses, probablemente ese sea un tiempo demasiado corto como para poder incorporar a esta persona, tal vez por la estrategia misma de la defensa, no le convenía ese camino, pero se implementan otras medidas. Eso no quiere decir que el caso quede descartado desde el punto de vista del modo de abordarlo, solamente es que no lo vamos a incorporar a este programa en particular. 228 pasaron a consideración de la defensa oficial, 107 fueron evaluadas en el primer tamizaje del equipo interdisciplinario del Poder Judicial, o sea, el nuestro. De esos 107, fíjense que 75 pasaron a la segunda evaluación. Esto quiere decir que ahí los caminos se van diversificando. Puede ser que la persona justo esté ingresada al tratamiento o esté en cumplimiento de la medida y consideremos que no está lo suficientemente comprometido el caso como para esta intervención que es mucho más intensa, o tal vez eh, simplemente porque la persona expresó que no quería llegado a ese punto. Sabemos muy bien que tenemos mayor impacto de aceptación en los casos de condena en suspenso que en los casos de suspensión a prueba, y eso probablemente tiene que ver con que la persona ya más de una vez pasó por la situación delito. Entonces en ese caso se le prenden todas las alarmas, ya es una segunda situación. Decirles también que tenemos casos que comprenden violencia de género, el consumo y la violencia de género están muy asociados, y hemos tenido intervenciones muy buenas en casos de esta naturaleza, con personas que están altamente capacitadas. Sobre todo tenemos profesionales del equipo de Cedronar que están muy, muy, muy bien capacitadas en esta problemática y que nos ayudan, y hemos aprendido nosotros como equipo judicial cómo abordar estos casos. 75 pasaron a segunda evaluación del Cedronar, y finalmente 56 participantes transitaron hasta ahora el programa prácticamente in totum. ¿Cuáles son los indicadores que nosotros necesitamos para validar este tipo de programas y para decir orgullosamente que tenemos un modelo de estas características? Estos programas tienen estándares que están predeterminados. Yo tomo los estándares de una querida profesional que admiro, de Sofía Cobotelles, integrante de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, un faro, sobre todo también en los enfoques dirigidos a adolescentes, que vamos a ver en un segundo. Bueno, y ahí aparecen estas características. El perfil de los operadores, que tienen que ser agentes de cambio, tienen que estar convencidos de que van a poder modificar su rol. Yo no voy a ser la jueza típica, clásica, que juzga en sus casos normales, sino que voy a tener que
tomar otro tipo de herramientas. Lo mismo el fiscal, lo mismo la defensa. No se olviden que en esta etapa no adversarial, nosotros tres vamos a hacer la misma devolución al participante. No va a haber una petición del fiscal. El fiscal va a tener su momento de intervención, la defensa también, pero nosotros acordamos una práctica. No estamos contestándonos y en un sistema adversarial típico que todos ustedes conocen, en el marco de ese encuentro, reunión o audiencia, o como lo queramos llamar. Nosotros le decimos más reunión porque queríamos diferenciar, dejamos la palabra audiencia para el proceso regular, ¿no es cierto? Y las reuniones nos parecía interesante este juego con con el vocablo, ¿no? No utilizar la palabra audiencia. Los programas tienen que tener un gestor de caso. El gestor de caso es una figura súper interesante. Yo no sé si voy a poder ahondar mucho más hoy en la presentación, pero identificada, por ejemplo, en el lenguaje de la OEA, el Case Care Manager es una persona que puede pertenecer a cualquiera de las organizaciones que están vinculadas. En el caso nuestro es un operador del juzgado que va a estar en contacto permanente con los participantes y que va a ser el enlace de todas las necesidades que se puedan presentar en todo momento. Esto es el corazón del programa, me atrevería a decirles a ustedes, porque, por ejemplo, en este caso, que es un programa que está dirigido a personas que tienen un problema de consumo, muchas veces las cosas suceden fuera del horario judicial, los fines de semana. O sea, las recaídas no son de lunes a viernes de 7:30 a 13:30. Entonces, la persona que asume el rol de Case Care Manager va a ser el que nos va a traer información a quienes conformamos el tribunal, va a ser una persona cercana, muy cercana al participante, en el que el participante puede confiar, le puede confiar lo que le pasa. Puede ocurrir que el Case Care Manager sepa cosas que yo no sé, o que sepa cosas que el fiscal no sabe, o que sepa cosas que la defensa no sabe necesariamente, pero va a ser una persona que tiene la formación suficiente para poder llevar adelante este acompañamiento. Están conectados generalmente por WhatsApp. El Case Care Manager tiene contacto con el círculo de la persona, con familia, si es que lo hubiera. En la mayoría de los casos es escasa este apoyo, con las instituciones de tratamiento, con los referentes de las instituciones de tratamiento y con los otros organismos que están enlazados, donde se prestan otras funciones, como por ejemplo, en el caso de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución, eh, cuando salimos a buscar, tenemos una situación de vivienda o tenemos una situación de necesidad de un remedio. Bueno, es ese rol, lo voy a nombrar porque capaz que está conectado, Gustavo, eh, lo queremos y es el corazón del programa. La interdisciplina. Bueno, la interdisciplina ya expliqué por qué es tan importante y por cómo está presente. La inmediación procesal, estas reuniones periódicas y que en el caso de nuestro programa tiene una particularidad que es que son individuales. A veces, en alguna ocasión, hemos agrupado. Es interesante la situación de agrupar participantes. Hay modelos, por ejemplo, el modelo de México trabaja con grupos directamente. Nosotros consideramos que nos dan más resultados la intervención individual. Pero bueno, a veces es importante que los participantes se encuentren en la mesa de entradas, charlen entre ellos, vean que hay gente que está mucho mejor y que ya ha avanzado. Esto es muy interesante como muestra de la efectividad y de que genera mucha confianza. Bueno, la redefinición de sujetos procesales, los contratos conductuales que ya los expliqué, las instituciones de tratamiento que provee Cedronar, las redes de apoyo familiares y comunitarias, los servicios de integración social, las reuniones interinstitucionales que son una herramienta muy importante. Nosotros eh, somos propensos a que las instituciones, por ejemplo, que proveen tratamiento o que están relacionadas con la salud, se acerquen al juzgado y que podamos intercambiar, que nos conozcan. Ustedes saben que la justicia desconfía de la salud y la salud desconfía de la justicia. Y una de las cosas que pasan en estos programas es que todos hablamos el mismo lenguaje. La justicia debe hablar el lenguaje de la salud y la salud el de la justicia en este caso. Cuando las instituciones rompen esa barrera, conocen la cara de quién es el juez que lidera, de quién es el fiscal, de cómo trabajamos, presencian a veces las audiencias,
con los participantes. Es muy importante porque hay una credibilidad. Muchas de las personas que trabajan en las instituciones también vi que están conectadas, así que les mando un abrazo y un agradecimiento, porque sin ellos todo el trabajo que nosotros hacemos no tendría ninguna forma de materializarse. O sea, son las instituciones y las intervenciones tratamentales las que realmente sacan adelante a estas personas. Y la eliminación del antecedente, que en muchos países está establecida para estos programas, en Argentina no tenemos esa posibilidad todavía. Sí, en el caso de la suspensión a prueba, por supuesto, y nos da una alegría tremenda cuando llegamos al sobreseimiento y le entregamos esa resolución que dicta el tribunal que otorgó la medida alternativa, no nosotros, pero se la entregamos al participante en audiencia, es un momento muy lindo, y no en la condena condicional, que el antecedente ustedes saben que queda por 10 años. De los estándares del juez Marlowe, bueno, Marlowe es un interesante referente en la materia, fue juez muchos años de programas de estas características. Como yo le contaba el otro día a Virginia cuando charlábamos, estos son programas que no tienen conflicto con los lineamientos políticos del momento en ninguno de los países donde se han implementado, que esto es interesantísimo. O sea, en Estados Unidos se ha implementado en estados democráticos, en estados republicanos, en Chile, no importa el cambio de línea presidencial, han continuado. En México lo mismo. O sea, son programas que son un win-win para todos y que la política no ha cuestionado desde estos aspectos que a veces parecen, ¿no? Como nosotros acá en Argentina tenemos un poco esa deficiencia. Si esto es demasiado para un lado, demasiado para el otro, no, esto es un programa de acompañamiento y el objeto es que la persona pueda cumplir con su sanción, con su medida, pero que pueda cumplir con las posibilidades reales que pueda tener esa persona para ese momento determinado. Bueno, nosotros cumplimos todos estos estándares, como podrán ver, y fíjense, bueno, por ejemplo, nosotros audiencias las tenemos más o menos cronometradas, no tenemos ninguna audiencia que sea inferior a 30 minutos. Eso de los 3 a 7 minutos estamos pero muy por encima. No hacemos testeos aleatorios para nada, nosotros trabajamos con el paradigma de reducción de riesgo y reducción de la demanda también. Entonces, es increíble, pero cuando se generan estos espacios saludables en donde se puede hablar del consumo, y yo tuve que aprender a no poner cara de horror cuando la persona me decía que había tenido una recaída y cómo, eso fue un gran aprendizaje para mí, porque uno escucha cosas que a veces no está tan preparado para escuchar y son terribles, pero bueno, lo aprendí por suerte, creo, o así me dicen, por ejemplo, por lo menos este, el equipo. Y la persona lo primero que hace es se sienta en la reunión y nos dice, o me dicen, muchos me dicen Jimena, otros me dicen doctor, Jimena, consumí. O sea, lo dicen. No hay vuelta con esto. O sea, cuando se genera el espacio propicio, la persona lo cuenta. Y si no lo cuenta, nosotros ya nos damos cuenta si la persona viene en consumo, si algo hace ruido y pasó en ese tiempo, porque nosotros conocemos ya a los participantes. Bueno, asistencia terapéutica semanal, por supuesto. Nosotros trabajamos con todas las modalidades de tratamiento que ofrece Cedronar, hospital de día, hospital de mediodía, por supuesto, los dispositivos residenciales, y trabajamos con toda la red completa que tiene Cedronar, tanto que está vinculada con Hogares de Cristo, con las casas de acompañamiento de atención comunitaria, que ahora les cambiaron el nombre, pero no importa, saben a qué me estoy refiriendo. O sea, nosotros lo que queremos es encontrar el lugar apropiado para esa persona, donde esa persona realmente se sienta que puede llevar adelante este tremendo desafío que es concluir con una situación de consumo. Y no todo es para cualquier persona. Entonces, esas derivaciones que antes uno hacía, ¿no? Que mandaba una nota y decía, bueno, que un tratamiento obligatorio, vaya, bueno, todo esto no va más. Ni debe ser obligatorio, tiene que haber una voluntariedad. Se puede trabajar en la motivación, eso lo hemos hecho también. A veces la persona, nos damos cuenta que está en una situación muy vulnerable, bueno, se puede trabajar la motivación para el tratamiento y esperarlo. No hay que apurarlo, pero tampoco hay que imponerlo. Hay que encontrar el momento en que la persona problematiza el consumo y eso va a aparecer. Hay que tener paciencia. Por eso digo que
esto no se puede trabajar de la manera que históricamente creíamos nosotros que lo abordábamos. Y sanciones de detención en nuestro país, por suerte, no la tenemos prevista, así que yo no puedo detener a nadie. En México, cuando yo veía las audiencias, venía un participante con una frazadita enrollada bajo el brazo y yo preguntaba, ¿por qué trae una frazada? No, porque el test le va a dar mal y se va a quedar a dormir acá. Yo me agarraba la cabeza. Bueno, por suerte, acá no tenemos esas cositas. En los Acá están casos de adolescencia, están a ver, preguntando, perdón la Virginia, dale, interrupción. qué Silvana bueno. Suárez pregunta por el chat y por ahí es para explicar en uno o dos puntitos para no alejarnos demasiado del tema. Sí. ¿Cuál sería entonces la diferencia o las diferencias más puntuales entre terapéutica y restaurativa? Porque pregunta o le interesa saber si es igual, porque, bueno, menciona que en la restaurativa trabaja con círculos restaurativos. Sí, bueno, justamente voy a volver a reiterar algo que dije un poco un poco al principio. La justicia terapéutica, su objeto concreto de estudio, tiene que ver con los operadores judiciales y la modificación de sus roles. ¿Qué cosa distinta tengo que hacer yo para que el resultado en esa intervención judicial cambie? ¿Qué elementos tengo que recoger yo para que la ley pueda atender y regular esto que es una práctica positiva, favorable y que va a ayudar a mi comunidad? Mientras que la justicia restaurativa, que tiene su parentesco, porque yo voy a ser, por ejemplo, una jueza que milito en la justicia terapéutica, que tengo todas esas prácticas terapéuticas incorporadas, pero que también proyecto en justamente prácticas restaurativas en mi juzgado, porque parte de una buena práctica es sin duda la justicia restaurativa, que es otra corriente filosófica que tiene que ver con eh, este triángulo que conforman víctima, victimario y comunidad. Y nosotros vamos a incentivar dentro del marco del programa, por ejemplo, las prácticas parcialmente restaurativas, porque nosotros es posible que en algún caso hemos tenido participación o acercamiento de la víctima, pero no es lo más habitual, porque el proceso que está haciendo la persona es un proceso individual en este programa. Pero eso no quiere decir que mis prácticas terapéuticas de otros casos, porque yo no soy jueza terapéutica solamente el rato que estoy haciendo el programa, todo esto que yo aprendí lo aplico a todos los casos. Y sí hemos tenido experiencias restaurativas muy favorables a través de el sostenimiento de esa corriente. El círculo restaurativo, yo soy una persona formada en círculos restaurativos, es una herramienta muy importante, sobre todo para el manejo de las audiencias y para el manejo de las reuniones. Sumamente interesante. Así que te digo, ¿cómo se llamaba la persona que hizo la pregunta? Virginia, Silvana, Silvina Silvina. Suárez. Silvina, te digo que son parientes cercanos, porque todo lo que tenga que ver con lo restaurativo, sin duda, va a generar una mejor respuesta, sobre todo en la comunidad, que es lo que más nos tiene que importar, eh, y que las personas puedan avanzar y no se queden estancadas en esa mirada retrospectiva que tiene el sistema penal, que es que siempre te lleva al momento que cometiste el delito y por qué cometiste el delito y el reproche que, bueno, no, las personas están en evolución permanente y esto tiene que ver con eso, ¿no? Con acompañar esa evolución permanente, el crecimiento, la maduración, ni hablar en los programas exitosísimos de adolescentes, que justamente cuando los adolescentes comienzan con consumo y se acercan al sistema penal, es el momento ideal para poder implementar este tipo de modelos. Ideal. Y acá aparecen otros elementos a tomar en consideración. El cerebro adolescente inmaduro. Acuérdense que hoy, según los libros y los especialistas, la adolescencia se extendió cuanto menos hasta los 25 años, porque se prolongó la vida, porque hay un montón de otras razones por las cuales hoy se está analizando eso, las emociones, cómo funciona el sistema de emociones en un adolescente, la incorporación de todas las partes interesadas, jóvenes, familias, referentes afectivos, todos acuden a estos programas para acompañar. Yo vi audiencias, por ejemplo, en el modelo de adolescentes me quiero acordar,
me parece que era en México, pero en Monterrey, si no me equivoco, que vi, y también vi en Ciudad Juárez, muy interesante la experiencia de Ciudad Juárez, porque una ciudad atravesada con 11.000 huérfanos de la guerra de los cárteles, una ciudad que no tenía centro de tratamiento prácticamente, se construyeron de cero, los tres que se llaman CAPA, y unos jueces que a mí me inspiraron muchísimo, con quienes tengo contacto todavía hasta el día de hoy, desde aquellas capacitaciones que hice hace mucho tiempo, que tenían hasta incluso el manejo del lenguaje adolescente. Les hablaban a los participantes con el lenguaje de ellos. Y veía a alguna mamá sentada al lado del joven, un referente afectivo del lugar a donde estaban alojados y acogidos. Es muy interesante la experiencia en adolescentes. Bueno, después, intervenciones judiciales acordes a la capacidad del destinatario, que este es otro punto. No se pueden estandarizar más estas intervenciones, porque hay que analizar en la adolescencia cuál es la real capacidad del destinatario. Nosotros trabajamos con jóvenes adultos, ¿no? De 18 a 21. Y nos damos cuenta enseguida si hay alguna situación de retraso madurativo. Tuvimos un caso que nuestra médica se dio cuenta que era una persona, por sus rasgos, se dio cuenta enseguida, tenía algunas dificultades que nosotros encontrábamos en que, me acuerdo que tenía dificultad para poder llegar al juzgado. No entendía las instrucciones que nosotros le dábamos para que llegara. Y cuando lo vio, pasó algo, le vio los rasgos y pidió un cuarto intermedio en la audiencia a nuestra médica y dijo, este chico tiene una cuestión genética. Me dice, ¿por qué tiene esto, esto y esto? Y fíjate vos qué pasa esto. Bueno, si nosotros no hubiéramos tenido una médica ahí en el equipo, yo nunca me hubiera dado cuenta de esa situación. Y sí, tenía un retraso madurativo medio, era inimputable. Era inimputable. Y el sistema no lo había identificado. Bueno, los criterios de elegibilidad predeterminados. Es muy importante cuando uno quiere empezar un programa de estas características, saber cuál va a ser su focus group de trabajo. Estos programas se pueden aplicar a distintas poblaciones judicializadas. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero iniciar un programa como este en una comunidad donde yo no tengo dispositivos residenciales de tratamiento, porque no los tengo a disposición porque no hay, como pasa en muchas localidades del interior de la República Argentina. Bueno, yo puedo armar un programa piloto y decir, bueno, yo armo el programa piloto con este grupo que yo puedo atender, con lo que yo tengo en mi comunidad, y estos otros casos los tengo que derivar por otra vía porque yo acá no voy a poder hacer el seguimiento, la internación, entonces no los voy a incorporar en mi grupo. Es muy importante saber que esto se puede ajustar a la posibilidad de cada lugar. No hay lugares donde no se pueda aplicar. Hay lugares donde un juez de paz puede aplicar este tipo de prácticas si quiere. Eh, y el Ahí enlace, sí, hay una Virginia. preguntita que por ahí es para aclarar. Silvia Villalba está diciendo, preguntando si la terapéutica es más personalizada, situada y sistémica. Entiendo que está tratando de compararla con la restaurativa. Recién la doctora Sí, Monsalve explicaba que son complementarias, pero no es que una es más que la otra, apuntan a distintos objetivos. En este caso, la terapéutica apunta a los operadores, al trato, al bienestar con el imputado que llega, bueno, y más allá que seguramente después la doctora lo va a mencionar, pues lo hablamos, lo conversamos antes de la jornada, que esto puede hacerse en todas las etapas judiciales, no necesariamente como está ella en ejecución, se puede hacer también en el periodo de instrucción. Y la restaurativa es otro tipo, o sea, va con otra cuestión, tiene que ver con la víctima, con otra modalidad de trabajo que apunta a algo con lo que también se puede complementar la terapéutica, pero no necesariamente, ¿no es cierto? exacto, Virginia. Y aparte es importante tener identificados, por ejemplo, nosotros trabajamos con apoyo en algunos casos con el programa, el PRAC, el programa que está en la Defensoría General, que tiene profesionales fantásticos, bueno, entre ellas Silvana Greco, que ha sido mi profesora, a quien yo le tengo una admiración enorme. ¿Por qué? Porque los casos que nosotros hemos podido llevar por ese camino, el PRAC tiene facilitadores de diálogo para poder trabajar las prácticas restaurativas, eh,
integralmente y que sean totalmente restaurativas. Yo no soy facilitadora del diálogo y nosotros no tenemos a mano facilitadores del diálogo. Entonces, eh, por eso digo que, como vos bien explicaste, es complementario y puede ser que a mí me gusta pensar así. Yo digo, bueno, el juez tiene que tener un menú y en ese menú tienen que aparecer la justicia terapéutica, la justicia restaurativa, bueno, algunos tendrán regulada la mediación penal, tenemos los acuerdos conciliatorios que tienen mucho, mucho restaurativo también. Cada uno desde su lugar tiene que tener ese menú. Y lo que tenemos que saber es utilizar qué es lo que tengo ganas de almorzar en este caso. Elegir la mejor opción para este día. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a saber dosificar correctamente los recursos, que es muy importante porque recursos no nos sobran, y sí ofrecer para la solución de ese caso la mejor opción. Puede ocurrir que en el medio de un caso que nosotros que tenemos o que vamos llevando en el programa, necesitemos un refuerzo desde el punto de vista restaurativo. Tenemos una situación con la víctima, por ejemplo, que descomprimir o que prevenir. Bueno, sí tener muy presentes que el delito es un fenómeno multicausal y que en esa multicausalidad el consumo es muy trascendente dentro del íter delictivo de la persona. O sea, el consumo te lleva a lugares donde estás adquiriendo algo que no es lícito, te lleva a esta necesidad de adicción y bueno, y la situación social también genera que se consuman sustancias que son infinitamente más tóxicas que otras, como el Paco, en donde se necesita mucho tiempo para que la persona pueda recuperarse. Nosotros hemos recibido la otra vez, nos acordábamos con el equipo de un caso de un chico que vino con los dedos negros, o sea, características físicas que se ven. Y esto que vos dijiste de las etapas procesales es importantísimo porque hay modelos que se pueden, por ejemplo, hay modelos que aplican este tipo de programas en el ámbito del principio de oportunidad que tiene el Ministerio Público Fiscal y no judicializa el caso. Primero aparece el programa y si la persona transita correctamente el programa, no se avanza. Por eso hablábamos de que en cualquier etapa se puede llevar adelante. Nosotros empezamos en ejecución acá en Argentina porque nosotros somos una gran usina de medidas alternativas. Y porque el tiempo, y ni hablar si se avanza en la implementación del Código Procesal Penal Federal, ustedes van a ver que los máximos tiempos, los casos van a estar en la justicia de ejecución, porque los procesos van a ser más cortos, las instrucciones más cortas, los juicios más cortos, que es lo que pasa en otros países latinoamericanos o anglosajones que tienen procesos acusatorios adversariales. El mayor tiempo la persona lo pasa en esta etapa. Entonces es importante pensar dónde conviene y por qué. Tal vez con un Ministerio Público Fiscal fuerte y con un principio de oportunidad fuerte puede ser una gran ocasión de evitar judicialización de ciertos casos. En Chiapas, por ejemplo, el modelo no está la jueza o el juez, sino que lo lleva adelante un fiscal. Eso es importante. Bueno, acá yo voy a saltar algunas cosas, pero dejo la información de, por ejemplo, el momento de la preaudiencia, que es lo que nosotros hacemos antes de abordar cada caso. Nos reunimos con el equipo y dialogamos sobre las novedades, el reporte de qué pasó en ese espacio de tratamiento. Y bueno, es muy importante ese momento porque es el momento que pactamos la estrategia. Por eso les dejo el relato de este punto, las características del gestor de caso, que se los conté hace un ratito, pero bueno, quedan acá escritas en la presentación. Es un gran identificador de casos el gestor de caso, porque el gestor de caso además lleva otros casos del juzgado, ¿no es cierto? Así que es el que anda pesquisando cuáles son los casos posibles. Ha encontrado casos, yo me acuerdo que en el lugar donde teníamos el juzgado antes, ahora nos mudamos a otro piso, Gustavo tenía su despacho que no estaba tan cerca, pero que veía directo la mesa de entradas. Y a veces solamente con prestar atención a alguien que veía en la mesa de entradas salía y encontraba el caso. Me acuerdo el caso de María Paula, si está Gustavo por ahí se va a acordar, que era una chica muy chica con un bebito recién nacido, venía con la abuela y él vio esa escena, vio el estado de ella y salió
raudo a decir voy a atender yo a ver qué está pasando acá. Bueno, Eh, ahí estás un poco respondiendo ahí, Mónica Valentín está preguntando cómo se inicia la carátula sin ser un juzgado de menores específicamente. Bueno, esto también da respuesta, ¿no? Claro, los casos los pueden identificar la defensa, los puede identificar la fiscalía o los puede identificar el juzgado. Cualquiera puede ser identificador de que ese es un caso. Lo que necesitamos es contar con alguna información de inicio y lo que nos pasa a veces es que no hay ningún indicador en ese legajo de ejecución que se nos eleva. A veces no tenemos indicadores de salud o de que haya un antecedente de consumo y la persona se presenta y ahí uno prende todas las alarmas. Nosotros instauramos una buena práctica, que es la llamada inicial, en todos los casos de suspensión a prueba. Yo quiero decirles que eh, hay algo que yo quiero transmitir que me parece importante. Nosotros tenemos una carga laboral muy grande en ejecución. Yo tengo casi 4.000 causas y tengo 1.000 detenidos en este momento. En 2023 teníamos más o menos 550 cada juzgado y hoy tenemos 1.000. Sin embargo, eh, todas estas prácticas se pueden sostener, porque si nosotros nos ingresa una X cantidad de casos por día, con la información que corresponde, ¿no? Por supuesto. Y podemos, por ejemplo, establecer estos contactos, que hoy la tecnología nos facilita muchísimo, pero ya una llamada telefónica es un elemento. Una llamada telefónica que uno habla con una madre, porque está el teléfono de la madre y no de la persona que te dice, mire, la verdad que no lo va a poder encontrar porque está de gira. Así nomás, bueno, ahí ya tenemos un participante. Entonces, este tipo de cosas me parece fundamental y son pequeñas buenas prácticas que nosotros podemos introducir en nuestra labor cotidiana. Bueno, los medios de comunicación es importante, siempre preguntarle al participante cómo se va a querer comunicar. Eso es fundamental. Por mail, cómo te contactamos o con qué familiar podemos hablar si no te encontramos a vos. Todo eso lo hace el gestor de caso. Capacitado en lenguaje claro y en perspectiva de género, por supuesto, y está presente en todas las audiencias. Y también quiero decir que hay que cuidar el agotamiento de los equipos. En el caso nuestro, Gustavo es de otro planeta, pero yo muchas veces le he ofrecido decirle, Gustavo, ¿querés aflojar un poco? ¿Querés que pongamos otra persona para que te ayude? Tenemos otros agentes capacitados en el juzgado para esto, pero claramente eh, la persona que inicia este camino es muy difícil que lo abandone, como digo yo. Bueno, les voy a dejar acá, esto ya lo conté, cuidado con el agotamiento. Eh, Esto es en el lenguaje de la OEA CICAD. Yo hice la capacitación, yo soy capacitadora en gestor de caso para OEA y ellos mismos definen esto de que conforma un rol esencial para el éxito en la intervención de los tribunales de tratamiento de drogas porque integra los elementos de atención clínica y facilita los vínculos con los servicios de tratamiento e integración social según las necesidades del participante. Esa es una gran definición del gestor de caso. Bueno, desafíos tuvimos en la implementación, obviamente que no fue fácil este recorrido, por eso yo quiero ser una persona que colabore con el incentivo a que otras personas se animen a llevar adelante estas prácticas. Nosotros lo aprendimos el primer día, cometimos errores, aprendimos de nuestros errores, nos topamos, hay resistencia al cambio en los operadores, sí la hay, claro, las reformas son lentas, el populismo penal punitivo que nos anda sobrevolando la cabeza, que cuesta a veces que se entienda bien por qué hacemos estas cosas. Falta de presupuesto, no tuvimos nunca presupuesto adicional, nunca tuve una designación de un cargo para el programa, ninguno de los organismos que intervienen lo tuvo. Esto fue un pacto también que hicimos de inicio, que nadie iba a pedir absolutamente nada. Y los aciertos, creo que tenemos alta calidad de profesionales. Yo tengo que hablar de Cedronar desde conocer cómo trabaja territorialmente hasta haber entendido bien el problema de consumo, que me parece que eso es algo que los jueces penales tenemos bastante falencia en cuanto a la comprensión acabada del problema y en las distintas edades y lo que implica y cuándo se arranca y por qué cada vez baja más la edad de comienzo del consumo problemático, cuáles son las sustancias de impacto. La sustancia de impacto es la sustancia que más me va a desestabilizar y la que me va a llevar probablemente a cometer el delito. Bueno, todas estas cosas
fueron educación pura para nosotros. Aciertos también la educación pública en nuestro país y la salud pública, porque todo esto es lo que nos permite que estas personas puedan acceder a los objetivos de integración social. Yo vi en otros países como una jueza, por ejemplo, firmaba un pagaré para poder internar a una persona en una institución, porque no tienen un sistema como nosotros tenemos este sistema de becas de Cedrona. Y el catálogo de programas de desarrollo social. Que las trabajadoras sociales, la nombro Andrea, la nombro Alicia, están siempre trayéndonos las novedades de ciudadanía porteña, las novedades de, bueno, cómo renovar la precaria para que no estén en irregularidad migratoria. Todo esto, como dice el fiscal nuestro, Gustavo Plat, dice, todas las ventanillas confluyen en un solo lugar. Todas las situaciones las vamos a resolver acá. Vamos a cortar esas situaciones de andar derivados por todos lados. Bueno, dejo el Jimena, asunto de género. Sí, Virginia. preguntan cómo se inicia esta modalidad de intervención en un juzgado, por ejemplo, en un juzgado de menores puntualmente. ¿Qué tiene ¿Cómo que suceder hacerlo? para que se empiece a trabajar bajo esta modalidad desde ya en los casos que cumplan con los requisitos y puedan entrar en este tipo de tratamiento? Mira, yo creo que si nosotros pudimos hacerlo, lo pueden hacer perfectamente. Yo creo que primero hay que tomar una referencia de cuál es el grupo que vamos a atender y cuál es la orientación de nuestra Problem Solving Court. O sea, si ustedes quieren trabajar los casos de adolescentes o de justicia penal juvenil bajo la mirada de un tribunal eh, que resuelva problemas, que no necesariamente tiene que ser un modelo de tribunal de tratamiento de drogas podrían decir, bueno, quiero atender los casos de consumo, por un lado, y los otros que sigan su curso, el que sea. Uno tiene que elegir a dónde lo va a direccionar. Luego hay que hacer las alianzas con los ministerios públicos, que para mí son fundamentales. Y creo que los ministerios públicos tienen la permeabilidad porque están trabajando y a nosotros nos dieron apoyo total y absoluto siempre para esto. Tanto, lo dije al principio, la Defensoría General como la Procuración General. Eh, y luego para mí hay que buscar los servicios, la red de servicios que yo necesito. En el caso de la justicia penal juvenil serán todos los servicios que yo pueda asociar que tengan o que se dirijan a la atención adolescente. Y después hay que capacitarse. Hay muchas formas de capacitarse. Yo tuve que sacarme el corset de la jueza o del rol tradicional que puede tener un juez, entender cómo servía mis caras, mi palabra, cómo servía abrazar a un participante, cómo era retar a un participante, porque a veces tenemos que asumir esto que yo digo, ¿no? Que no queremos ser paternalistas, pero a veces tu figura significa algo para la persona y uno tiene que decodificar qué significa para este participante o yo, qué rol cumplo, darnos cuenta de quién engancha más con el participante. A veces es el fiscal, a veces es la defensa, a veces es una de las profesionales del Cedronar. Entonces ahí esa preaudiencia que yo les decía es para hacer este juego, es decir, ¿quién habla? ¿Habla Gustavo o hablo yo? ¿O quién le va a decir tal cosa? O no, me decía la psicóloga, vos quedate callada. Bueno, listo, yo obedezco, ¿no? Los jueces no estamos acostumbrados a eso. Nos creemos que hacemos todo lo que queremos, que damos las órdenes, que somos bárbaros. Bueno, no es verdad. Somos un desastre. Entonces, está muy bueno porque yo, en este de desconstruir ese rol y construir un nuevo rol en el que sirve más para el que está delante mío, me parece que fue una experiencia de varios años, ya son 7 años de programa casi. Creo que algo aprendí. Ya me dirán mis compañeros a ver si. Después, por supuesto, les aviso que pasan un montón de cosas. Llora, eh, pasa todo. Tenemos 2 bebés. Ahora les voy a mostrar las fotos. Hay 2 bebés en el programa en este momento. Ahí está, miren. Eh, ahí hay uno que vino y hacíamos las audiencias remotas y bueno, María Belén es la mamá de Gael y lo trajo cuando ella estuvo en condiciones de traerlo, es muy chiquitito, mírenlo. Ahora está hermoso, grande, ya hace poquito lo trajo de nuevo. Y bueno, ella está limpia, está sin consumo y pudo criar a su bebé. Las historias de las mujeres
entregan a los hijos porque no los pueden criar por el consumo, ustedes no saben lo que son esas historias. Ahí estamos, hay otra foto que estamos con eh, gente, la foto que está sobre la derecha, son todos referentes de distintos programas de tratamiento. Están las chicas, las terapeutas de Casa Yaku, que acoge mujeres y personas diversas y tuvimos unas experiencias muy buenas trabajando con ellas. Bueno, yo empecé a conocer e interiorizarme mucho de los nombres de los dispositivos, dónde están emplazados, quiénes los llevan adelante, y en el medio, bueno, esa es una historia durísima, es un egreso. En la mano, la participante tiene su resolución de sobreseimiento. Eh, pasó de todo en la historia de vida de esta participante. eh, Cuando nosotros la recibimos, eh, bueno, nada, se iba de gira, consumía en calle, no tenía contacto con sus tres hijas. Eh, bueno, se pudo revincular con las hijas, estuvo viviendo eh, por una situación de violencia en un refugio. eh, bueno, muchas cosas, pero pasó algo muy importante, que fue que una de sus hijas, la mayor, que tendrá 11 o 12 años, le diagnosticaron leucemia y ella pudo no solo revincularse, sino que pudo llevar adelante todas las tareas de cuidado con el máximo esfuerzo que hizo. Ahora pasa a saludarnos porque ya está, ya egresó, está súper bien y nosotros cuando lo vemos no lo podemos creer. Fue de los casos más difíciles y más desafiantes que tuvimos y verla hoy nos parece mentira. Y que vuelvan, porque esa es otra cosa que pasa. Vuelven a saludarnos, a contarnos cómo están, a preguntarnos algo, a pedirnos algo. Se darán cuenta que la disposición del espacio es diferente, no tenemos el espacio organizado con el modelo adversarial, estamos en un círculo donde todos nos sentamos, eso también es importante. Bueno, esto ya lo dije, el programa se midió desde el día cero, o sea, desde el primer momento. Esto es un estímulo de uno de los primeros participantes del programa, que era recontrafanático de River, y resulta que yo tenía en una causa a un exjugador de River en otra probation. Y un día se presentó ese exjugador de River que había tenido problemas de consumo, capaz que ustedes se dan cuenta quién es, y me dijo que no podía ir más a hacer tareas comunitarias, iba al Socorro porque dice que no le dejaban hacer nada, que se sentaba ahí, le pedían que contara anécdotas del club y que él se sentía un inútil. Entonces yo ahí en la audiencia le dije, mira, ¿no querés comprometerte con ayudarnos con el programa de justicia terapéutica? ¿Y qué es eso? Le digo, bueno, mira, yo te llamo y vos tenés que hacer algo. Cuando nosotros te llamemos, haces algo. Bueno, me dijo, está bien. Y bueno, justo este participante venía vestido de River a todas las audiencias y un día llegó al juzgado y se encontró con su ex ídolo de River de toda la vida, super goleador. Eh, bueno, fue una experiencia re linda, estuvieron reunidos solos en mi despacho mucho tiempo. Eh, bueno, eso es un estímulo, que es algo pensado para la persona. Este es otro Excelente, caso que Jimena, es excelente. hermoso. Te Este es cuento otro que caso, quedan ahí en ya el chat estamos, un las montón de preguntas. preguntas para responder. Uy, ya es Eh, la hora. sí, estamos en hora. Sí, hay preguntas Mira, muy, mira, muy que tienen que ver, entiendo, con vale. cuestiones que seguramente están dentro del protocolo, que ahora sí, Bueno, sí, en cuanto tengamos este nuevo con la ampliación, seguramente lo vamos a compartir nosotros también en las redes, en la página nuestra, ¿no es cierto? No, sí, no es que claro. manejamos redes sociales, sino que en la página de GD y lo compartimos en un boletín al que se pueden suscribir también. Em, quería, si podías hacer un cierre, nosotros te vamos a hacer llegar Sí, estas cosas también. Vamos a poner una dirección de correo que la doctora Monsalve también nos compartió para aquellos que quieran hacerle llegar alguna inquietud concreta respecto de todo este tema. Se los vamos a poner ahí en el chat también para que lo puedan tenerlo a mano. Y bueno, alguna palabra de cierre que quieras compartirnos. bueno, simplemente decir que esta frase de David Wexler, fundador de La Corriente, que dice que son modelos de corte científico basados en derechos humanos, me parece que es una hermosa frase de cierre. Efectivamente, yo le dejé a Virginia mi correo electrónico. Incentivar
a que se animen desde el lugar, desde el rol que ocupen, no importa qué rol cumplimos en el proceso, eh, que se animen a emprender estos desafíos, que se van a sentir mucho mejor como profesionales, que se van a sentir que realmente sirve todo ese esfuerzo que hacemos cotidiano, que a veces no nos damos cuenta que es un esfuerzo que no tiene mucho sentido. Damos mucho, yo creo que todos, eh, contrariamente a lo que estamos mal acostumbrados a escuchar, voy a dejar de compartir pantalla para decirlo, hay mucho compromiso en el ámbito judicial, hay mucho esfuerzo puesto en las tareas de todos los días y mucha seriedad. Y yo creo, ay Lili, te mando un beso, Lili Conde, que es una de las almas de la Casita Libertad, que ahí veo que escribió. Decirles que hay que animarse, yo empecé y no tenía ningún tipo de expectativa, decía, bueno, esto debería funcionar en nuestro país porque tenemos salud pública, tenemos educación pública, tenemos tratamiento, esto tiene que funcionar. Eso era mi intuición. Pero después llevarlo a la práctica, siempre pensaba que me iban a sacar corriendo, ¿no? Y bueno, se dio que aparecieron caminos y personas y se fueron comprometiendo y yo creo que debe ser una de las pocas instrumentos que se firmaron en forma conjunta interministerialmente, o sea, cosas que uno ni se hubiera imaginado que podían pasar. Y hay que hacer las cosas a veces como calladitos, y quiero decirles que uno no arranca tampoco haciéndose, o yo por lo menos no arranqué haciendo esto, haciéndome la canchera y diciendo, ay, quiero ser la distinta. No, era una necesidad de sentir que uno puede cambiar algo de esas vidas, que son personas que por supuesto que si transgredieron la norma tienen que responder y se tiene que cumplir eso que hicieron los tribunales anteriores que me mandan las causas a mí, o sea, eso lo tenemos bien claro, pero podemos hacerlo de otra forma y de una forma mejor para nuestra comunidad y dejar a esas personas conectadas con una red saludable, con un lugar que si se le vence la precaria sabe que puede volver y vamos a ayudar a esa persona igual. Y el juzgado deje de ser un lugar de amenaza o donde sienta que algo malo le va a pasar y pase a ser un lugar donde la gente quiera venir y quiera solucionar. A Sonia López también le mando un beso de Unife, con quien hicimos muchas capacitaciones allá por la provincia de Corrientes. Te mando un beso, Sonia, una gran referente. Bueno, Virginia, gracias. No, gracias a vos, Gracias a Jimena. todos los que escucharon. Gracias a todos los que se conectaron también en presencial para poder participar, para poder preguntar. Todos los agradecimientos. Yo después le voy a pedir a mi compañero que te haga un recorte de todo eso que a nosotros nos queda grabado en el Zoom para que te lo podamos enviar por mail. El mail ya lo compartimos ahí en el chat. Sepan que nosotros vamos a estar haciendo desde BGD mensualmente un encuentro como este, intentando que sea los miércoles en este horario, como para mantener así una frecuencia durante todo este año, uno por mes, con distintas temáticas que nos fueron enviando que les interesaban, así como esta de hoy. Desde ya que si tienen alguna también para sugerir o alguna inquietud o algo para proponer, también estamos abiertos a eso. Para solicitar el certificado, reitero, lean el instructivo que les enviamos al momento de enviarles el link de acceso para saber cómo solicitarlo y el tiempo para solicitarlo y demás, ¿sí? Muchas gracias a todos, Jimena, impecable, un placer. Muchas Gracias y gracias. gracias a la Corte por permitirnos este espacio, ¿no? Gracias. Por favor. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima. Hasta luego.